Hola a todos, este es un ejercicio de técnicas experimentales, es un ejercicio con un enunciado muy largo, así que os recomiendo poner pausa y que leáis con detenimiento el enunciado. Este solo es la primera parte, ahora os pasaré la segunda parte, pero voy a empezar comentando que nos ofrecen en esta primera parte pues una explicación sobre la desintegración gamma y la medición de la radiación de fondo. Y esta medición, pues la tenemos representada aquí en una tabla, la medición de la radiación de fondo, según el número de cuentas. Como veis, dice sin lámina, porque esta es la radiación de fondo y luego van a proceder a la medición de la radiación con una lámina interpuesta. Esto es en la tabla número 2 que veremos en un momento. En esta primera parte del enunciado, pues nos comentan que la desintegración sigue esta ley, que es exponencial, donde n es el número de cuentas cuando hay apantallamiento y n sub 0 es el número de cuentas que registra el detector cuando no hay apantallamiento. Por lo tanto, estas medidas de aquí son sin apantallamiento, recuerdo, porque son sin lámina. Esta es la segunda parte del enunciado donde nos presentan una segunda tabla donde tenemos el grosor de la lámina que interponemos, es una lámina de plomo, y esto es pues el error en la medición. Obviamente cuando no hay lámina, pues el error de la medición es cero. Y estos son pues los parámetros que aparecen en nuestra ecuación exponencial, que es el número de cuentas cuando no hay lámina interpuesta, y este es el número de cuentas que mide o que se quedan registradas cuando hay una lámina interpuesta. La lámina, recordemos, es de plomo. Entonces, el problema nos plantea las siguientes preguntas. Aquí las tenemos las tres y voy a empezar a resolver la primera de ellas. Bien, voy a proceder a la resolución de la primera pregunta, donde nos piden estimar el valor medio de la radiación de fondo y proporcionar su error. Entonces, como nos piden la radiación de fondo, los datos los tenemos que tomar de la tabla número 1, de la tabla 1. Para estimar el valor medio vamos a utilizar una fórmula de estadística, que es una fórmula bastante conocida por todos. Si queremos el valor medio, lo que vamos a proceder a hacer va a ser la suma de todas las mediciones dividido por el número de mediciones. Aquí veis la aplicación y el resultado nos da 1672 cuentas. Este es el valor medio de la radiación de fondo. Entonces vamos a calcular el error. El error viene dado por el error aleatorio. Esto es un error estadístico y también tiene su fórmula, que es la fórmula de la desviación típica. La fórmula de la desviación típica es la que nos aparece ahora mismo, con la diferencia de que, bien, en la fracción nos aparece en el denominador n-1. En vez de dividir por el número de medidas, dividimos por el número de medidas menos 1. Y esto es porque se encontró que era una forma de cálculo más exacta, sobre todo cuando el número de mediciones no era muy extenso. Obviamente, cuando el número de mediciones es muy extenso, dividir por n o dividir por n-1 es lo mismo. Entonces aquí nos aparece pues cómo se aplica esta fórmula. Como vemos, es la diferencia de cada valor de la tabla con el valor medio. Entonces esta diferencia se eleva al cuadrado, se suman todas estas diferencias elevadas al cuadrado y se dividen por 9. Entonces, primer valor de la tabla, 1657, menos su valor medio, que es 1672, elevado al cuadrado, más segundo valor de la tabla, que es 1665, menos 1672, que es el valor medio, elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta sumar todas las diferencias cuadráticas con respecto al valor medio. Esto se divide por 9 y esto nos daría lo que se llama varianza. Pero lo que aquí buscamos es el error, y el error viene dado por la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Este valor nos da 18. Por lo tanto, el valor medio de la radiación de fondo, con su error, será 1672 más menos 18 cuentas. Ahora procederemos al siguiente apartado.
El siguiente apartado nos dice, teniendo en cuenta la ley que relaciona el número de fotones gamma antes y después de atravesar una lámina de grosor D, indique cuál sería la forma de representación más sencilla y que nos permitiría obtener más información sobre el proceso que se está produciendo. Bien, la forma de representación más sencilla y que permite obtener más información pues suele ser la representación gráfica. En este caso, la ley que relaciona las distintas variables es exponencial y toda función exponencial se puede representar más fácilmente aplicando logaritmos a cada lado de la expresión, porque entonces queda reducida a una relación lineal. Esto lo veremos a la práctica y lo llevaremos a la práctica en el siguiente apartado, si es que no acabáis de ver cómo funciona. Pero sencillamente por las leyes de los logaritmos, al aplicar un logaritmo a ambos lados de la fórmula, la parte exponencial nos queda reducida, o nos queda reducida pues a una expresión lineal, porque el exponente, al aplicar logaritmos, esto quedará dentro del argumento del logaritmo. Y entonces el exponente pasará a multiplicar, pasará adelante multiplicando. Bien, esto lo veréis con más claridad en el siguiente apartado. En todo caso, aplicando logaritmos nos queda una relación lineal, con lo que resulta mucho más fácil la representación de nuestra función. Además, como nuestra relación es esta de aquí, que es la que nos daba el enunciado, realmente lo que nos interesa representar es la relación entre el número de cuentas una vez interpuesto la lámina y el número de cuentas de la radiación de fondo, es decir, sin lámina. Por lo tanto, lo que vamos a representar va a ser n partido n sub 0 frente a el grosor de la lámina, que es d. Entonces va a ser a esta función a la que vamos a aplicar logaritmos. Además de esto, pues cabría añadir que si esta representación se hace manualmente, pues siempre queda mucho mejor si se hace con papel semilogarítmico. El papel semilogarítmico, ahora lo veréis, es este de aquí. Papel semilogaritmo es este de aquí. Y en el papel semilogarítmico, claro, estamos forzados a tomar logaritmos decimales, aunque realmente la relación más simple, en este caso, como nuestra relación es en base sería tomar logaritmos neperianos. Pero si lo vamos a representar en un papel semilogarítmico, pues habrá que tomar logaritmos decimales. El papel este se llama semilogarítmico porque solo el eje de ordenadas está en escala logarítmica, mientras, como veis, el eje de abscisas sí que está dividido a partes iguales, pero el eje de ordenadas no. Veis que aquí pasa de 100, 200, 400, hasta aquí es 1000, en esta gradación es 1000, pero luego hasta aquí es 10.000, o sea, en una escala que no fuera logarítmica esto sería 1000, 2000 y 3000. En la escala logarítmica pues se va de 10 en 10, por lo tanto en el espacio donde antes teníamos 1000, pues aquí tenemos 10.000 y en el siguiente tenemos 100.000. Entonces este es el papel semilogarítmico, donde, repito, el eje de ordenadas tiene una escala logarítmica y el eje de abscisas tiene una escala, voy a decir, estándar o normal, que es la que estamos acostumbrados. Y es con la que se representan las funciones exponenciales. Aquí al lado, por comparación, lo que he puesto es el papel logarítmico. El papel logarítmico tiene tanto el eje X como el eje Y, pues expresado en escala logarítmica. Bien, en el apartado 3 nos dicen: utilizando los 10 primeros valores de la tabla 2, haga una representación gráfica de los datos de forma que sigan una línea recta. Mediante una regresión lineal, estime el valor del coeficiente mu para el plomo. Bien, este apartado, pues en realidad nos daba ya una indicación de lo que teníamos que responder en el apartado anterior. Retomando el hilo del apartado anterior, ya vimos que lo que nos interesaba representar era la relación entre el número de cuentas antes y después
de interponer una lámina de grosor D, por lo tanto, lo que tendríamos que representar es esta función de esta forma, tomando esto como variable, como variable dependiente y la D, que es el del grosor de la lámina, como variable dependiente. Entonces, había dicho que lo más simple sería tomar logaritmos neperianos, aunque si disponíamos de papel semilogarítmico, pues obviamente habría que tomar logaritmos decimales. En este caso, pues como no nos dan en la pregunta, no nos dicen que lo hagamos en papel semilogarítmico, vamos a tomar logaritmos neperianos. Entonces, aplico logaritmos neperianos a ambos lados de mi fórmula. Y ahora vemos lo que estaba comentando antes, que el exponente pasa multiplicando frente al logaritmo neperiano. Bien pasa, lo puedo poner de esta forma que es como a mí me interesa. Por lo tanto, aplicando logaritmos neperianos, yo ahora obtengo una relación lineal. El logaritmo neperiano de e es 1, ya que el logaritmo neperiano tiene como base e y el argumento es también e, y esto es una propiedad de los logaritmos que nos dice que cuando la base del logaritmo y su argumento coinciden, pues esto quiere decir que el valor de ese logaritmo es 1. Entonces nos queda esta relación de aquí, donde el logaritmo será nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente será la d, el grosor. Y la pendiente de la recta será menos mu. Entonces, para hacer nuestra regresión, la recta de regresión sabemos que viene dada por esta fórmula de aquí, donde i con barra es el valor medio de la variable dependiente, por lo tanto el valor medio del logaritmo neperiano de n partido por n sub 0, y donde x con barra pues va a ser el valor medio de nuestras láminas, del grosor de nuestras láminas. Entonces la pendiente, que es lo que nos interesa, porque la pendiente va a ser mu, va a ser menos mu, solo vamos a tener que cambiar el signo para hallar mu, pues la pendiente viene dada por la covarianza dividida por la varianza respecto x, es decir, respecto d en nuestro caso. Muchas veces en vez de una s lo que vais a encontrar va a ser sigma, es lo mismo sigma sub xi partido por sigma x al cuadrado que lo que veis aquí, que es s sub xi y s sub x al cuadrado. Es decir, repito, el numerador es la covarianza y el denominador es la varianza respecto x, en nuestro caso d. En fin, como vemos, esto nos lleva a tener que hacer una gran cantidad de cálculos, ya que necesitamos encontrar los valores medios de d, que es nuestra x, y los valores medios del logaritmo neperiano de n partido n sub 0, que es nuestra y. Y además tendremos que calcular sus varianzas, que hice sus desviaciones típicas, pero bien, lo que tenemos que calcular son las varianzas, que son el cuadrado de las desviaciones típicas. Entonces, una forma muy rápida de hacer esto es disponer de una calculadora. Prácticamente todas las calculadoras científicas, obviamente, hacen regresiones lineales. Solo hay que leerse el manual porque cada una funciona distintamente o buscar tutoriales en internet, que hay unos cuantos para cada calculadora, y introducir los datos y ya la calculadora sola pues nos calcula directamente la pendiente y todos los datos que nosotros queramos de nuestra regresión. Entonces, si nosotros manejamos bien nuestra calculadora, introducimos sencillamente los datos, pero claro, los datos no de la tabla 2, sino como los voy a presentar ahora. Como veis, estos son los datos que tendríais que introducir en la calculadora, es decir, la D, que sí que coincide obviamente con lo que había en la tabla 2, pero luego nuestra variable dependiente, nuestra i, no es ni n ni n sub 0, es el logaritmo neperiano de n partido por n sub 0. Entonces hay que hacer todo este cálculo, que a mí me ha dado esta columna de aquí,
Entonces, introduciendo estos datos en la calculadora, pues fácilmente la calculadora pues, os dará la opción de buscar la pendiente. Recordad que la pendiente coincide con menos mu, por lo tanto le cambiáis el signo y tendréis directamente la solución a este problema. Pero bien, como aquí pues queremos explicarlo todo en detalle, pues lo vamos a hacer a mano. Entonces, primero vamos a proceder a calcular el valor medio de D, es decir, el valor medio de X. Entonces, no he puesto aquí el cálculo, he puesto solo la fórmula porque es el mismo que hicimos en el apartado 1. Ya sabéis, es sumar todos los valores de X, es decir, de D, y dividir por el número de mediciones, que son 10. Entonces, esto me ha dado 3,07 milímetros. Y entonces he calculado pues la desviación típica. La desviación típica pues me ha dado 1,90 milímetros. Como veis, la desviación típica ya también la habíamos calculado anteriormente. Como es un poco más compleja, pues aquí he vuelto a repetir el cálculo detallado. Es decir, ¿cómo se hacía la desviación típica? Pues eran las diferencias cuadráticas de los valores con el valor medio. Estas diferencias se sumaban todas y se dividían por el número de mediciones menos 1. Y luego se procedía a hacer la raíz. Y esto nos daba la desviación típica. Pues aquí lo vemos paso a paso. Primera medición menos el valor medio elevado al cuadrado más segunda medición menos el valor medio elevado al cuadrado más tercera medición menos el valor medio elevado al cuadrado y así sucesivamente hasta el final, hasta llegar a la última medición, que es 5,860. Entonces dividido por 9 y la raíz. Y esto me da 1,90 milímetros. Pues todo esto que he hecho con el valor de X, que es el grosor de la lámina, debo hacerlo igualmente con los valores de Y. Bien, y aquí he calculado también los parámetros respecto a Y. Bueno, soy consciente que la desviación típica respecto a Y pues no la necesitábamos, pero también la he calculado por completitud. Y lo que sí necesitábamos era un nuevo parámetro que es la covarianza. Y la covarianza tiene esta expresión que aparece ahora. Como veis, se parece mucho a lo que habíamos visto en las desviaciones típicas. Es el producto de, ven, es la suma de los productos de las diferencias entre las medidas y los valores medios de ambas variables. Y todo ello dividido por el número de mediciones menos 1. Los cálculos nos aparecen detallados aquí. Primer valor de X menos su valor medio por primer valor de Y menos su valor medio, más segundo valor de X menos su valor medio por segundo valor de Y menos su valor medio, y así sucesivamente hasta el final. Y esta suma de productos dividido por 9, que es el número de mediciones menos 1, nos da menos 0,027 milímetros. Y una vez hemos llegado aquí, pues sencillamente aplicamos la fórmula para encontrar la pendiente, que era la covarianza partido por la varianza de X. La varianza de X es sencillamente elevar al cuadrado pues el valor que habíamos obtenido en la desviación típica. Entonces esto es menos 0,027 partido por 1,90 al cuadrado. Con lo que la pendiente es menos 0,0076 milímetros a la menos 1 y por lo tanto la mu es 0,0076 milímetros a la menos 1, o escrito en notación científica 7,6 por 10 a la menos 3 milímetros a la menos 1. También nos pedían representar gráficamente pues, la recta de regresión, por lo tanto hay que tomar los valores que hemos visto en la tabla que hemos confeccionado, la tabla con los logaritmos neperianos y los valores de D. Y bien, yo esta tabla pues no la he hecho a mano, sino que bueno, me he ido a una página que me me permitía pues introducir los datos y ella solita me hacía la recta, y aquí veis la recta de regresión, aunque vosotros lo que vais a dibujar no va a ser en sí la recta, sino los valores, que son
estos puntos que aparecen en rojo, como veis, bastante alineados, menos este punto de aquí que se nos desvía quizá demasiado. Bien, hasta aquí este ejercicio de técnicas experimentales, espero que os haya servido de ayuda.